Hola chicos y chicas, estamos llegando a la parte final del primer cuatrimestre. Terminamos con todo lo que tenía que ver con el tubo digestivo y ahora nos ocupamos de las glándulas anexas al mismo, que son aquellas que le van a permitir al sistema digestivo cumplir con todas sus funciones. Dije glándulas, por ende vamos a empezar a definir qué es una. Una glándula es un órgano capaz de secretar, de producir una sustancia, cualquiera sea, que va a colaborar para el buen funcionamiento del organismo en sí. En este caso particular nos toca hablar del hígado y tenemos que entender que es una glándula y es una glándula mixta, porque tiene una función endocrina y una función exócrina. Empecemos por la última. Que la función sea exócrina hace referencia a que esa sustancia que va a producir la va a vertir por fuera del órgano. En este caso, el ejemplo más contundente es la bilis. ¿Okay? El hígado produce bilis, la lleva hacia la segunda porción del duodeno, como ya han visto ustedes, y ayuda a que se absorba la grasa de los alimentos, obviamente, o de todos los procesos que vienen por el tubo digestivo. Por otra parte, la secreción endocrina, ¿sí?, hace que el hígado tenga un montón de funciones, un montón de sustancias que va a producir, pero que las va a vertir directamente a nivel del torrente sanguíneo. El ejemplo más importante sería su función glucogénica, ya que produce glucosa y la vierte directamente a la sangre, ¿sí? También la regula y tiene como 500 funciones, se han estudiado aproximadamente, que para nosotros las más importantes que tendrían que saber ustedes serían la regulación del colesterol, sintetiza algunas proteínas y factores coagulantes, también interviene en el metabolismo de los medicamentos para que los mismos no sean reconocidos como tóxicos y todo lo contrario resulten benéficos para el cuerpo. Trabaja en la función inmunológica del organismo, tiene múltiples funciones, pero esas son las que más nos interesa que sepan. Perfecto. Avancemos un poquito, ¿sí? ¿Qué más vamos a decir como características primarias para que vayamos entendiendo esto del hígado? Es un órgano que va a pesar aproximadamente 1,5 kilos, que tiene un aspecto granujiento, así como todo como granuloso, por ahí se entiende mejor, porque está formado por múltiples lobulillos. Al ser así, granuloso, tiene una consistencia friable. Eso significa que se desgarra con facilidad. Quizás por esto esté protegido por los arcos costales. Pero nosotros tenemos que estar atentos a esta característica del hígado porque generalmente cuando se produce un traumatismo cerrado del abdomen, o sea, hubo un golpe y el paciente está dolorido en el interior, tenemos que actuar con rapidez y realizar estudios con contraste endovenoso para ver que el hígado no se haya lacerado o que no esté comprometida su vasculatura. En esta imagen podemos ver el hígado, ¿sí? El diafragma queda ahí como transparente, que lo va a cubrir, es un órgano tóraco-abdominal, y eso es un concepto que ustedes ya manejan. Esto que está sumando acá es la vesícula biliar, arteria hepática, vena porta, conducto colédoco, pero le estoy haciendo un pantallazo para que ustedes vean. Es el órgano más voluminoso del cuerpo, ¿sí? Va a medir aproximadamente 28 centímetros en diámetro transverso, unos 18 de alto por 8 anteroposterior, y eso lo podemos ver de esta forma.
Fíjense, derecho, izquierdo, superior, inferior, dijimos que era un órgano tóraco-abdominal, donde eso va a hacer que esté protegido por el diafragma, ¿sí? O por debajo del diafragma, pero el hemidiafragma derecho está un poquito más subido que el izquierdo, como pueden ver, porque es más voluminoso en su lado derecho el hígado. Entonces, en cualquier radiografía de tórax van a ver que siempre el hemidiafragma derecho está un poquito más alto que el izquierdo, totalmente normal. En cuanto a las dimensiones, decíamos 18 centímetros de alto, 28 centímetros de diámetro transverso, esto se mide así, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, ¿sí? Y en una vista lateral, donde nos sirve para ver tanto el eje anteroposterior, ¿sí? Como también para ver la forma del costado. Es como tiene una forma ovoidea, que la vamos a ir desarrollando en la configuración externa, pero me gusta que se queden con esta imagen como para poder describir algunas caras, ¿sí? Acá le marco los 8 centímetros de diámetro anteroposterior. Según la bibliografía, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que esta imagen nos sirva, por ejemplo la Target, habla de una cara diafragmática, que sería todo esto, ¿sí? Una cara diafragmática y una cara visceral, en contacto con los órganos. A nosotros nos gusta otra nomenclatura, ¿sí? Otra forma de dividirlo, y vamos a decir que tiene una cara anterosuperior, que sería esta, anterosuperior, una cara posterior y una cara inferior, hasta ahí. ¿Sí? Pero bueno, ahí lo vamos a ir desglosando para que lo entiendan. Me gusta esta imagen porque en ese perfil se pueden apreciar las tres cosas. Continuemos en la ubicación, ¿sí? Lo que decíamos, por detrás de la jaula costal, siempre protegido, ¿sí? Y por debajo de la cúpula diafragmática, a la derecha e incluso un poquito de la parte izquierda. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, desde atrás, y acá tenemos una en decúbito dorsal, como para que vayamos ubicándonos todos, ¿sí? Que vayamos viendo a dónde tenemos que apuntar cuando decimos hígado. Aquí lo mismo. Si ustedes recuerdan, teníamos los conceptos de la división topográfica del abdomen, donde íbamos a trazar una línea a nivel transpilórico, ¿sí? A nivel de L1, ahora ya saben lo que es el píloro. Trazamos esta línea y dos verticales que nos permitían dividir al abdomen en 9 cuadrantes. En este caso no hice la línea horizontal inferior, no hacía falta, ¿sí? Y el hígado, como lo pueden ver acá en pantalla, y se lo marco con el puntero, va a ocupar los 3 cuadrantes superiores, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Ahí se lo... Ya saben cómo ubicarlo según la división topográfica del abdomen. En cuanto a su relación con los órganos, ¿sí? Vamos a ver una vista anterior y una vista posterior. Vamos a decir que está nuevamente por debajo del diafragma, por encima de la masa intestinal y por delante del estómago. Esos son tres aspectos en referencia a la ubicación del órgano. Si vemos esta vista posterior, que es bastante interesante, para que ustedes también sepan qué es lo que se ve, acá tenemos la vena cava inferior, el esófago, el estómago, ven que nos permite ver que la parte izquierda, fundamentalmente del hígado, está por delante del estómago, ¿sí? Tenemos la glándula suprarrenal derecha, el riñón derecho y el colon, ¿ok? Eso que está en verde ahí clarito es la presencia de la vesícula, ¿sí? Y bueno, del otro lado ya el riñón izquierdo y el uréter, el páncreas, ¿bien? Pero fíjense, por delante del estómago, ¿sí? Por encima de la masa intestinal, y otras relaciones más precisas las vamos a ver más adelante. Por ahora es todo introducción, nos estamos metiendo y descubriendo de qué trata esta glándula, la glándula más grande del organismo. Fíjense, nos metemos en la configuración externa. Para eso entendemos que lo estamos viendo de frente. Todo esto sería derecho, izquierdo, superior, inferior. Tenemos que estamos retrayendo el diafragma, porque si no el diafragma estaría por acá adelante, y vemos la cara anterosuperior.
va a presentar un borde inferior que es bien delgado, bien agudo, un extremo derecho, un extremo izquierdo, y donde estaría asomando la vesícula biliar sería la cara inferior. Entonces, ese borde inferior es el responsable de unir la cara anterosuperior con la cara inferior. ¿Ok? Obviamente que del otro lado vamos a tener la cara posterior, que es una verdadera cara del lado derecho del hígado, y para el lado izquierdo, como ven que se va afinando la glándula, se convierte esa cara en un borde, prácticamente. ¿Qué otra estructura deberíamos resolver en esta vista anterior? Esto que está acá, que se denomina ligamento falciforme, es una dependencia del peritoneo y es un medio de fijación del hígado, que va a dividir al hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Se dan cuenta que está más desarrollado toda la parte derecha. Y de ahí esto que yo les contaba, que en las radiografías de tórax, no, en todos los aspectos, pero lo vamos a ver ustedes como profesionales, lo van a ver con más frecuencia en la radiografía de tórax, donde el hemidiafragma derecho está un poquito más levantado que el izquierdo. Por otra parte, tenemos una vista posterior, donde vamos a ver algo interesante, que es esto que yo le hablaba, la cara, esto sería cara inferior, para que más o menos se ubiquen. Acuérdense que está como, es un ovoide, donde le hemos sacado un pedacito, como si le hubiésemos sacado esta parte del ovoide, ¿okay? Entonces esta es la cara posterior, ven que es cara y después se va haciendo como un borde. Así como se ve, así como despellejada, esto es así, ya que está desprovista de peritoneo. Toda la glándula está recubierta por peritoneo, menos en esta parte. Entonces esto se llama área o zona desnuda del hígado. Y si nos vamos por este lado, ¿sí? Esto también es una vista anterior, donde marca el lecho del hígado, que es simplemente el lugar donde va a estar el hígado, pero ahora se lo sacamos. Entonces tenemos el estómago, como ya conocían, el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha. Fíjense que esta es la parte desprovista de peritoneo. Y lo interesante es la vena cava inferior, que va bien pegada, bien vertical y adherente a la cara posterior del hígado. Si volvemos a la vista posterior, este es el espacio donde iría la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Nos vamos ubicando? Pero sí, como que no, un lujo, la verdad. Esta imagen me gustó porque es una vista anterior donde está todo el peritoneo que ustedes ya bien conocen, y cuando damos vuelta y tenemos la vista posterior, ¿sí? Se ve la zona desnuda o área desnuda del hígado, la que no está recubierta por peritoneo. Esta es la parte interesante también. ¿Por qué? Vamos a entender cómo llegamos a esa cara inferior, que es la que nos queda. ¿Sí? Vimos la anterosuperior, vimos el borde inferior, que es delgado y agudo, la cara posterior, con su particularidad que está desprovista de peritoneo, y ahora nos metemos en la cara inferior. Acá tenemos que considerar algo. Superior, inferior, izquierdo y derecho. Lo que ya sabemos, lo que ya manejamos, esto es una vista anterior. Fíjense, con esta especie de tenedores o pinzas voy a tomar el borde inferior del hígado, ¿sí? Ese que unía la cara anterosuperior con la inferior. Y simplemente lo voy a levantar. Yo agarro el borde inferior y lo levanto. ¿Qué voy a obtener? La cara inferior, vista desde abajo. Por ende, todo lo que era derecho va a seguir siendo derecho y todo lo que era izquierdo va a quedar igual. Solamente que la parte alta va a ser todo anterior y la parte baja va a ser todo posterior. No lo quiero mezclar con palabras porque sí se entiende. Si yo tengo bien adelante la vesícula, que es esto verde, para guiarnos, ¿ok? Cuando yo veo la cara inferior desde abajo, me queda hacia anterior. Y por atrás tengo la vena cava inferior, entonces me queda a posterior. ¿Vamos? Sí, se entiende, re simple.
Esta imagen es la que quiero que recuerden y es la que más énfasis hago porque a partir de la cara inferior, que tiene múltiples accidentes, vamos a poder segmentar el órgano más adelante. Bueno, descubramos qué estructuras tiene entonces la cara inferior. Derecha, izquierda, posterior y anterior, como siempre, ¿sí? La primera estructura que tenemos que nombrar es el ilio del órgano, concepto que también conocen. El ilio, esta estructura media. Luego tenemos la vesícula biliar, la vena cava inferior, el ligamento de Arancio y el ligamento redondo. Ligamento o surco de Arancio. En la vida intrauterina era un ligamento o un conducto en realidad, y ahora ya después del natalicio, surco de Arancio. Bien, surco y ligamento redondo. Perfecto. Tenemos acá cara posterior, que es lo que se puede ver desde abajo. Todo esto es cara inferior, ¿sí? Pero nos vamos guiando. ¿Por qué? Porque recordamos que la vena cava inferior corre de manera vertical y está bien adosada a la parte posterior del órgano, ¿sí? Una verdadera cara del lado derecho y es que hacia afuera, hacia la parte izquierda, se va haciendo un borde. Bien, muy bien. A su vez, otros accidentes que podríamos marcar acá son la impresión cólica, ¿sí? La impresión del riñón derecho y de la glándula suprarrenal. Y de este lado, ¿sí? De la parte izquierda, quiero que se lo vayan imaginando, contactaría con la cara anterior del estómago, ¿sí? Pongamos un ejemplo, o por lo menos mostrémoslo acá. Esa es la impresión cólica, la impresión renal y la impresión de la glándula suprarrenal. Esta imagen ya la habíamos visto antes, pero me viene como anillo al dedo acá para explicarlo. Fíjense, todo esto es extremo derecho del hígado, ¿bien? Entonces acá estamos en la parte derecha, ¿sí? Ahí está la vesícula y ahí estaba la vesícula. Perfecto. En la parte bien anterior, ¿con quién se apoya? Con el colon, más específicamente con la flexura, con el ángulo hepático. Y sí, se llama ángulo hepático por su contacto. ¿Ok? Entonces, fíjense, impresión cólica del colon. Un poquito más hacia atrás y hacia adentro, el riñón derecho. Impresión renal, ¿sí? Esa mueca que deja el riñón sobre la superficie hepática. Y luego, más hacia adentro, tenemos la glándula suprarrenal. ¿Estamos? Re simple. Muy bien. Ahora sí. Cara inferior del hígado totalmente desprovista de accidentes, totalmente desnuda, y nosotros la vamos a empezar a completar. ¿Por qué? Hay una estructura que tenemos que conocer que se llama H hepática, que me permite dividir en primera instancia al hígado en diferentes lóbulos, ¿sí? Entonces formamos esa H primero y después les cuento cuáles son los lóbulos y cómo se llaman, ¿sí? ¿Cómo formamos la H? H como una letra, ¿no? Bien, tenemos en primera instancia el ilio, ¿sí? Que sería el surco transverso de la H, y luego hay que buscar las patitas. Bien, ilio. No tenemos la vesícula, pero esta primer patita me la va a originar la fosa cística, o sea, el lugar donde se va a alojar la vesícula biliar. Luego tenemos ligamento redondo, surco de Arancio y la vena cava inferior. ¿Ven la H? Sí, se ve, perfecto. Entonces tenemos un surco transverso representado por el ilio, un surco longitudinal antero-posterior izquierdo y un surco longitudinal antero-posterior derecho. El antero-posterior izquierdo está representado por el ligamento redondo y el surco de Arancio. Y el antero-posterior derecho está representado por la fosa cística y la vena cava inferior. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Acá les marco la cara posterior, por eso está un poquito más transparente, y empezamos con los lóbulos. Del surco longitudinal izquierdo, ¿sí? Antero-posterior izquierdo, hacia afuera, hacia la izquierda, vamos a tener el lóbulo izquierdo. Del surco longitudinal antero-posterior derecho hacia la derecha, lóbulo derecho, ¿sí? Entre la fosa cística, el ilio y el ligamento redondo, vamos a tener el lóbulo cuadrado. Y entre el ilio o surco transverso
la vena cava inferior y el surco de Arancio, vamos a tener el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, como ustedes quieran. Y acá están los nombres. Genial. Muy bien. Acá les dejo las referencias para que puedan estudiarlas a las referencias tranquilas. Very good. Medios de fijación, importantísimo, importantísimo. Van a ser dependencias del peritoneo que van a unir al hígado con el diafragma directamente. Acá en este color celeste, crema del cielo, les dejo el ligamento falciforme que ustedes ya lo vieron. En esa primera imagen de la configuración externa era el que nos dividía al hígado en derecho, en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. ¿Sí? Este es el ligamento falciforme, que en la parte baja también continúa un poco porque va a llevar entre sus hojas al ligamento redondo, que vimos recién anteriormente como una de las patitas de la H. ¿Sí? Acá está una vista superior donde pueden ver el ligamento falciforme, esto visto desde arriba. Esto es derecho, esto es izquierdo, y acá ligamento falciforme. Sigamos con los medios de fijación. Ligamento coronario. Esta es una vista inferior. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tengo acá la vesícula biliar, el conducto cístico, ¿sí? Bueno, acá venía el falciforme, que también acompaña en un tramo al ligamento redondo. Lo va envolviendo entre sus hojas. Este es el ligamento coronario, que ahí lo vamos a descubrir en la vista posterior, ¿sí? Ya que rodea prácticamente toda la cara posterior y esa zona desnuda del hígado, ¿se acuerdan? Con una hoja superior y una hoja inferior. ¿Está bien? Siempre uniendo el hígado al diafragma. Entonces acá con celeste tienen marcado cómo es el ligamento coronario. Después también en la guía van a poder leer sus características, ¿no? Perfecto. Y como pueden ver acá en los extremos, ¿sí? Hay una zona ligamentosa que no está pintada. Y ahí se las voy a mostrar. Tenemos los ligamentos triangulares que van a estar en los extremos de la glándula, ¿sí? Extremo derecho y extremo izquierdo. Acá tenemos el ligamento triangular derecho pintado con celeste, ¿sí? Hay una imagen un poquito más ampliada y es continuidad o es continuación del ligamento coronario, como pueden ver, y luego el ligamento triangular izquierdo. Ya este es un poquito más afinado el ángulo, ¿sí? Y ahí tenemos la vista ampliada. Sencillo. Junto con el diafragma me gustó ponerle esta imagen, si se puede ver, está la vesícula acá, entonces una vista desde atrás y media desde abajo, ¿sí? Apuntando, y ven cómo está el ligamento triangular de derecho y el izquierdo, más todo el ligamento coronario, por transparencia, ya que está el diafragma por encima de la glándula. Seguimos. El epiplón gastrohepático, que ya lo vieron en estómago, entonces está buenísimo porque es un medio de fijación. Acuérdense que el epiplón va de un órgano a otro y que en su interior tenía un pedículo. En este caso, el epiplón gastrohepático va desde la curvatura menor del estómago hasta el ilio del hígado, que ahora ya lo reconocen, esa estructura que pintamos en amarillo en la cara inferior, ese es el ilio, ¿sí? En el contenido del pedículo, del pedículo hepático obviamente, podemos encontrar a la arteria hepática, podemos encontrar a los conductos biliares, podemos encontrar a la vena porta y nervios y linfáticos, ¿sí? Todo eso va a estar en medio del epiplón gastrohepático. Ya después lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Bueno, esta imagen estaba buena también porque le anexamos el estómago. Entonces, desde la curvatura menor hasta el ilio del hígado se desarrolla el epiplón gastrohepático menor. Qué bueno que tenemos un montón de conceptos ya incorporados, entonces es más sencillo, ¿no? Es ir entendiendo todo. Buenísimo.
¿Qué les muestro acá? La vena cava inferior en la parte posterior, bien adosado, gracias a un tejido conectivo que une a la cava inferior con la glándula, con el hígado, más las venas suprahepáticas, que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero las venas suprahepáticas, para que ustedes sepan, salen del hígado y desembocan en la vena cava inferior. Entonces, gracias a estas venas, más el tejido conectivo que une la vena cava inferior con el hígado, ¿sí? La convierte la vena cava inferior, sin ser una dependencia del peritoneo, ni mucho menos, en el principal medio de fijación del hígado. ¿Sí? Buenísimo ese dato. Ok. Constitución anatómica. Saben que todo lo que hicimos anteriormente fue descifrar, descubrir la glándula, el hígado, directamente por afuera. Ahora, para la constitución anatómica, es preciso, o sería preciso, hacer un corte y ver cómo está conformado. Lo primero que le quiero decir es que el hígado está recubierto de peritoneo, salvo en esa zona o área desnuda. Luego, más hacia la parte interna, consta de una capa propia, ¿sí? De una cubierta propia que se denomina cápsula de Gleason. Quizás alguna vez ustedes la han sentido nombrar. Y es una delgada capa, muy transparente y muy frágil, ¿sí? Que va a recubrir a todo el órgano y en la parte del ilio se mete hacia adentro, enviando tabiques hacia el interior y recubriendo los vasos que están en el interior del hígado, ¿sí? Los vasos y los conductos biliares también. Entonces, es como que lo protege, lo envuelve completo, la cápsula de Gleason, hacia adentro, en la parte del ilio, se invagina y se mete hacia adentro y recubre todos los conductos que están en el interior del hígado. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque no hay imágenes, al ser transparente y muy finita, no hay imágenes de eso. Lo que sí podemos destacar es que en la constitución anatómica se tiene en cuenta esto, la cápsula de Gleason, los lobulillos hepáticos, que la característica que tienen son de forma hexagonal, y los espacios de Kiernan. Los espacios de Kiernan son ni más ni menos que el lugar que existe entre un lobulillo y el otro, ¿sí? Y generalmente también es donde donde se ubica una raíz funcional llevada a cabo por, a ver si se lo puedo mostrar, llevado a cabo por un conducto biliar, una ramita de la porta más una ramita de la arteria hepática. Digamos, más o menos así, ¿ven? Fíjense. Este es el órgano, el pedículo que ingresa por el ilio, ¿sí? Y cada uno de los lobulillos hepáticos de forma hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 lados. Perfecto. En esos espacios de Kiernan, en un lobulillo y el otro, sería esto, se encuentra una raíz funcional dada por un conducto biliar, por una ramita de la arteria hepática y por una ramita de la vena porta, ¿sí? En el medio, esta vena central es la que van a irse hacia arriba para terminar conformando las venas suprahepáticas. No les quiero hacer mucho lío, pero yo sé que lo van a poder ir entendiendo. ¿Sí? Fíjense acá, otra, la raíz funcional esta, que es, acá dice conducto biliar, vena porta y arteria hepática. ¿Sí? Esto estaría en el espacio de Kiernan. Muy bien. Continuemos. Irrigación y drenaje. Esto es bastante sencillo. Vamos a dividirlo en vasos aferentes, que ya saben el concepto, y vasos eferentes. Los vasos aferentes van a estar dados por la arteria hepática y por la vena porta. Y vos decís, ¿cómo? ¿La vena porta? Sí. Fíjense, la arteria hepática se hace cargo de la circulación nutricia, otro de los conceptos que ya conocen, para que el órgano subsista. Y la vena porta se va a hacer cargo de la circulación funcional. ¿Estamos? Excelente. Aunque no parezca, la vena porta no drena al hígado, sino que lo irriga, le lleva sangre. Es más,
el 70% de la sangre que entra al hígado entra por la vena porta. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben esto, ya saben cómo se forma la porta y de dónde trae todas las sustancias de desecho y los nutrientes, incluso que van a ser metabolizados en el hígado, perdón. ¿Sí? Porque la porta se forma por la esplénica más la mesentérica superior más la mesentérica inferior, todas drenando al tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, ya conocen eso. Y los vasos eferentes, quienes van a sacar la sangre en su totalidad, los encargados de sacar la sangre del hígado, van a ser las venas suprahepáticas, que las mencionamos hace un ratito atrás, ¿sí? Y que van a terminar desembocando en la vena cava inferior. ¿Bien? Sí, bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se formaban las suprahepáticas? Vieron que yo le había marcado algo de la vena central a nivel del interior del lobulillo. Bien, entonces vas a tener comienzan llamándose venas intralobulillares, que luego van a seguir ascendiendo para pasar a llamarse supralobulillares, van a desembocar en conductos interlobulillares y esos van a terminar formando las venas suprahepáticas, que vamos a tener dos grupos. Un grupo superior, mucho más importante en cuanto al calibre, y va a estar representado por 3 venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda, y un grupo inferior, dado o representado por de 10 a 15 venitas, también denominadas suprahepáticas, pero de mucho menor calibre, menor importancia, si se quiere. Y ahora vamos a pasar a las imágenes para que esto que yo les estoy contando se entienda. En cuanto a la irrigación nutricia del órgano, esta es la arteria hepática común, que luego se convierte en arteria hepática propia, y luego se va a dividir en una rama de izquierda y en una rama derecha, entrando siempre por el ilio. ¿Qué nos estaría faltando acá? Y nos estaría faltando el origen. ¿De dónde se origina? Del tronco celíaco. Y el tronco celíaco de la aorta abdominal, una colateral de la aorta abdominal. Acá, en esta, me gustaba esta imagen que está encarado el hígado desde de la parte izquierda, ¿sí? Nos permitía ver todo lo que tiene que ver con el pedículo, ¿sí? Donde entra el conducto biliar, el que está en verde, entra el sistema portal y la arteria hepática. Muy bien. Bueno, acá me da la pauta, o nos da la pauta de poder poner el hígado por transparencia, ¿sí? Ver la vena cava inferior como va por la parte posterior, y este es el sistema portal, donde llega al ilio. ¿Se acuerdan que se originaba ahí a la altura de la cabeza del páncreas? Llegaba al ilio, ¿sí? Y de acá se dividía en una rama izquierda y en una rama derecha. ¿Bien? Lo interesante es que la arteria hepática, una vez que se divide también en una rama izquierda y una rama derecha, va siguiendo todo el recorrido de la vena porta. Creo que tenemos una imagen ahí para dejarle que se vea. ¿Sí? Bueno, acá hay una, visto desde arriba, que también me sirve para ver la formación de las suprahepáticas. Miren acá, estas van de cada uno de los lobulillos y van a terminar desembocando en la cava inferior. ¿Estamos? Grupo superior, como yo le decía, con la derecha, la medial y la izquierda, salvo que acá al inicio el abocamiento de la medial en la cava está sustraído. Perfecto. Bueno, y acá le saqué todo el hígado para que se vayan imaginando, ¿sí? La red venosa y arterial. Ya podemos descubrir que está la aorta porque está del lado izquierdo, la vena cava inferior porque está del lado derecho, la arteria hepática, al principio común, luego propia, se hace una rama izquierda, se hace una rama derecha, y todo el origen de las suprahepáticas que terminan desembocando en la vena cava inferior. Esta otra imagen, si nos concentramos acá ahora, ¿qué me permite agregarle? A ver si la vemos. Aorta, cava inferior, y esta que está acá,
¿Ya se dieron cuenta por qué tengo más ramitas acá? Sí, muy bien, porque estoy agregando la vena porta, que está entrando al igual que la arteria hepática, ¿sí? Entra por atrás de la arteria hepática, ese también es un dato, ¿sí? Es más posterior que la arteria hepática, ¿sí? Entra y se subdivide, entonces la arteria hepática y su ramita van siguiendo a toda la porta, todo el recorrido portal. No es tan complicado, parece que vamos bien. Bueno. Y acá sería la imagen que tenemos que tener en cuenta, que es lo que yo les contaba, todo junto, ¿sí? El sistema portal, la arteria hepática y luego cómo terminan las venas suprahepáticas, la izquierda, la derecha y la medial, creo que está ahí atrás, y desembocando en la vena cava inferior. Bárbaro. Ya queda poquito, nos queda la segmentación hepática. ¿Quién es Quinaud? Quinaud en 1957 fue la persona que, el anatomista, que fijó la idea de cómo subdividir al hígado en segmentos a partir de la cara inferior. La anatomía internacional empezó a tomar esto y hasta el día de la fecha no se ha corrompido, así que es importante conocerlo, ¿sí? ¿Por qué se segmenta un órgano? Sobre todo un órgano parenquimatoso como es este, porque el cirujano puede hacer la extirpación de un segmento sin comprometer la funcionalidad y la vasculatura del resto de los segmentos. Entonces es interesante saber poder dividirlo, ¿sí? Como también en su momento lo hicimos en pulmón, también en un órgano parenquimatoso, acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces empecemos a desarrollarlo. Empecemos a interpretarlo. Y este dibujo ya nos resulta familiar. Siempre se hace desde la cara inferior. Entonces tenemos anterior, posterior, derecho e izquierdo. Bueno, acá me quedó un errorcito. Estoy viendo que es izquierdo, ¿sí? Esto, manténganlo ahí. No puede haber dos derechos. Y este es el verdadero derecho y esto es izquierdo. Pero ya lo vamos a ver con las distintas figuras. Por ejemplo, tenemos que presentarles en primera instancia la H hepática. Entonces, vamos rápido. Ilio, fosa cística, ligamento redondo, surco arancio, vena cava inferior. ¿Bien? La cara posterior. ¿Sí? Para segmentarlo, se va a trazar un eje anteroposterior que va desde la mitad de la fosa cística y pasa por el borde izquierdo de la vena cava inferior. ¿Ok? Primero eso. Y luego también lo que hay que hacer es prolongar el surco transverso, que era el ilio, hacia la izquierda y hacia la derecha. Fíjense, hacia la izquierda, hacia la derecha, y la línea que va por el sur, la parte media de la fosa cística y parte izquierda de la vena cava inferior. ¿Se dan cuenta? Sí, perfecto. Entonces ya vamos viendo que ya tenemos mayor cantidad de cosas divididas, ¿sí? Mayor porcentaje de superficie dividida. Entonces, para que entendamos, todo lo que esté a la izquierda de este surco medio que hicimos, todo lo que esté a la izquierda acá, van a ser lóbulos izquierdos. Todo lo que estén a la derecha van a ser lóbulos derechos. Todo lo que esté por delante de este surco transverso que se prolongó, o sea, por acá, va a ser anterior. Y todo lo que esté por acá va a ser posterior. Perfecto. A su vez, un concepto más, los lóbulos que estén pegados a este surco, ¿sí?, se van a denominar mediales. Y los que estén bien alejados se van a llamar laterales. Y ahora lo van a entender por qué. A su vez, tenemos que trazar una línea más que va desde la parte media del borde inferior, ¿se acuerdan que este es el borde inferior? ¿Sí? Del borde inferior del lóbulo derecho y termina en el extremo derecho del ilio, del porta hepático. Así también lo pueden encontrar. Perfecto. Y ahora sí me van a entender un poquito a qué me refería. Resulta que Quinaud dijo, tomando el lóbulo de Spiegel, ¿sí?, y girando en este sentido, ¿sí?, vamos a ir poniéndole un nombre y un número a cada uno de
los segmentos, ¿ok? Si yo estoy sentado acá y tengo que repartir las cartas, voy a empezar para este lado de la ronda. ¿Estamos? Si tengo que dar un mate, lo mismo, para este lado de la ronda, ¿sí? Ok, pero recuerden que esto es izquierda, eso es importantísimo, ¿ok? Para que se den más maña, ¿sí? Salimos para el lado conocido. Bien, entonces, el segmento 1, ¿cómo se va a denominar si está pegado al surco medio y está por detrás del surco transverso? Si está pegado, dijimos que iba a ser medial. Si está por detrás, se va a llamar posterior. ¿Ok? Entonces, este segmento se llama medial, posterior, izquierdo. Segmento 1. ¿Cómo se va a llamar el segmento 2? Como está alejado de esta parte media, de este surco, se va a llamar lateral, ¿sí? Posterior, izquierdo. Excelente, muy bien. ¿Cómo se va a llamar el 3? Se va a llamar lateral, ojo acá, anterior, izquierdo. Y el 4 se va a llamar medial, anterior, izquierdo. ¿Sí? Vamos del otro lado. El 5, ¿cómo se va a llamar? Medial, porque está pegado al surco, ¿sí? Anterior, derecho. El 6 se va a llamar lateral, anterior, derecho. El 7 se va a llamar lateral, posterior, porque está por detrás del surco transverso, posterior del lado derecho. Y el 8 se va a llamar medial, posterior, derecho. ¿Por qué el 8 está en número romano? Porque no se puede ver desde la cara inferior, ya que es bien superior y bien posterior. Se lo voy a mostrar. No se preocupe que se lo voy a mostrar, pero desde la cara inferior, el 8 no se lo puede ver. Salgamos de acá, que me molesta un poco que me quedó derecho ahí de un lado y era el izquierdo. Espero que no lo haga confundir. Fíjense, segmento 1, como tiene que ser visto en anatomía. Segmento 2, ¿quiere que repase el nombre? ¿Sí? Medial, izquierdo, posterior. Lateral, izquierdo, posterior. El 3, lateral, izquierdo, anterior. El 4, medial, izquierdo, anterior. El 5, medial, derecho, anterior. El 6, lateral, derecho, anterior. El 7, lateral, derecho, posterior. Y el 8, medial, derecho, posterior, pero no se ve de la cara inferior porque es este. Fíjense, yo acá le estoy mostrando el hígado, ¿sí? Y si acá abajo está la cara inferior, yo desde la cara inferior a este segmento no lo vería. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien, muy bien. Así es como realmente se subdivide en cada uno de los segmentos. Perfecto. Ya casi estamos listos. Esta es la vena porta, otra vez se la presento. Cuando entra el ilirio se divide en una rama izquierda y una rama derecha y vamos a entender por qué se subdivide en esos segmentos. Porque la porta va a proporcionar una rama para cada uno de los segmentos. Rápido. Ay, me quedó otra vez acá el derecho. ¿Cómo no lo vi eso? No importa. No importa, ustedes ya saben que esto es izquierdo, anúlenlo en la mente, ¿sí? Tenemos la fosa cística acá, la vesícula viene a la derecha, entonces esto es derecho y esto es izquierdo. Ok, lo mismo, ligamento redondo, fosa cística, ilio, vena cava inferior, surco arancio, hasta el hartazgo. ¿Qué era esto? La cara posterior, ¿se acuerdan? Bien. Y ahora vamos a hacer los surcos. Prolongamos el surco transverso, ¿sí? Y el surco que pasaba por la mitad de la fosa cística hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. Luego, acá tenemos una línea que pasa por el borde inferior, la mitad del lóbulo derecho, hasta el extremo derecho del ilio. Bárbaro. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, en amarillo del lado derecho 6, 7 y 8 el número romano porque era bien superior. ¿Qué va a pasar con la vena porta? Dijimos que llega al ilio y se divide en una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha es más voluminosa porque el lóbulo derecho es más grande, ¿sí?
quiero olvidarme de ese ver que hice del lado izquierdo y no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero bueno, izquierdo, ¿sí? Esta ramita izquierda de la vena porta. ¿Estamos? Bien. ¿Qué va a hacer la vena porta del lado izquierdo? Tomamos la rama izquierda. Va a emitir una rama para el segmento 1, una rama para el segmento 2 y una común para el 3 y 4. Esa rama común se denomina proceso de Rex o proceso de Retzius, como ustedes quieran llamarle. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo tienen que conocer? Sí, lo tienen que conocer. Vamos del lado derecho. Lado derecho, rama más voluminosa, va a emitir una rama para el 5, una para el 6, para el segmento 6, y una para el 7. Pero de la rama del segmento 5 va a salir una que va a ser un rulito y se va a ir bien a posterior y bien para arriba para llevarle la sangre al segmento 8. ¿Sí? Y sin ser una arteria, se la llamó arteria recurrente de Paturet, porque le lleva sangre al segmento 8 y por eso se llamó de esa manera. Pero recuerden que no es una arteria. ¿La aporta? ¿Drena al hígado? No, no lo drena. Le lleva sangre, ¿está bien? Arteria recurrente de Paturet, esta, proceso de Rex o de Retzius, se lo dejo ahí y estaríamos listos. Espero que se haya entendido. Queda un poquito de vida intrauterina, que es la vena umbilical cuando está en la vida intrauterina, ¿sí? Cae a esta altura, donde estaba el ligamento redondo, y a esta altura, donde estaba el surco arancio, ¿se acuerdan? Bueno, y comunicaba directamente con el proceso de Retzius y directamente con la vena cava inferior a través del conducto arancio. Cuando pasamos a nacer, el chiquitín nace y se corta el cordón umbilical, la vena umbilical se atrofia, pasando a llamarse ligamento redondo, y el conducto de arancio se atrofia, pues ya no se usa más, y pasa a ser el surco de arancio. Una breve explicación para cerrar esta charla. Bueno, estamos listos. 1.000.000 de gracias. Espero sepan disculpar cualquier errorcito. Por ejemplo, ese que me quedó ahí que era izquierdo y dice derecho. Y cualquier muletilla que tenga todo el tiempo. Es la última clase mía del cuatrimestre. Así que bueno, espero se haya entendido, que les sirva ponerle pilas a esta última parte de esta mitad de año y a llegar bien pillos para el parcial. Siempre Homero acompañándonos, así que les dejo un beso y un abrazo gigante.